Buena jornada a todas y todos. Vamos a dar comienzo a la serie de clases virtuales que componen esta diplomatura en gestión de asuntos públicos de la provincia de Santa Fe que implementamos CTA de los trabajadores de Santa Fe junto a la UMET. Esta unidad número 1, como ya están al tanto, va a versar sobre un recorrido histórico sobre la construcción de la organización administrativa de la provincia de Santa Fe. Recorrido que sin duda nos remite a los primeros tiempos de la organización nacional y provincial, donde sin duda esta provincia de Santa Fe se ha identificado siempre con los ideales federales, sin desmedro de la organización nacional, pero siempre dándole un lugar preponderante a la autonomía, tanto administrativa como fiscal. Así que para profundizar en estas cuestiones, vamos a avanzar dándole la palabra y la conducción de la clase al profesor Pablo Rolón. ¿Qué tal, Mario? Bueno, muchas gracias. Y bueno, fundamentalmente para abordar lo que tiene que ver las políticas públicas y la construcción del Estado santafesino, fundamentalmente tenemos que hablar de qué es el Estado, ¿no es cierto? Y también cómo se da el proceso de construcción del Estado Nacional en nuestro país. Justamente el Estado es una construcción histórica, social, que fue adquiriendo distintas características o atributos en el marco del surgimiento, del desarrollo y expansión del capitalismo, lo que otorga por ahí un carácter insolayable clasista. Oscar Osla, que es un politólogo, que es un estudioso en esta materia, docente, investigador, bueno, hace referencia a que los procesos de construcción del Estado son de grado, no son lineales. Por ejemplo, en América Latina, en la primera mitad del siglo XIX, van a surgir 23 estados nacionales. A diferencia de los estados europeos, van a estar atravesados por dos grandes revoluciones burguesas, como es la Revolución Francesa de tipo política y la Revolución Industrial de tipo económica. Pero bueno, tomemos una definición básica del sociólogo Max Weber, que él sostiene que el Estado básicamente es una entidad sobre un territorio determinado que reclama para sí el ejercicio del monopolio, es decir, único y exclusivo de la autoridad, cuyo recurso último es la violencia, la política legítima. Y aquí es entendido, primero, que hay elementos importantes para el concepto de soberanía. Fundamentalmente el territorio es un elemento, el otro, el monopolio de la fuerza, que tiene que ser entendido cuando los sujetos o los ciudadanos se someten voluntariamente a esa violencia, para diferenciar lo que es un gobiernos autoritarios o lo que tiene que ver con dictaduras, bueno, de carácter de estados totalitarios. Ola sostiene también, bueno, que es una entidad política, jurídica, que tiene el poder de ejercer la autoridad y gobernar sobre un territorio y su población. El Estado tiene la capacidad de establecer leyes, de mantener el orden, administrar recursos y brindar servicios públicos, y tiene, obviamente, que el monopolio legítimo de la fuerza. Muchas veces asociamos al Estado como sinónimo de gobierno o nación, y acá realmente, bueno, hay que diferenciar. Yo siempre sostengo que el concepto de nación está vinculado obviamente al concepto de Estado, pero se puede ser nación sin un Estado. Por ejemplo, una nación las conforman un grupo determinado, con una identidad cultural, un pasado histórico, una lengua, una religión. El caso más emblemático a nivel mundial es la gran nación judía, que recién pudo conformar un Estado, el actual Estado de Israel, luego de la Segunda Guerra Mundial. Bien, Ola habla cómo reconocer justamente cuando se conforma un Estado. Básicamente habla de estatidad, que es un concepto que cuando realmente existe un Estado, cuando
uno puede comprobar, verificar las cualidades o los atributos de una estatidad. ¿Cuáles son los atributos de una estatidad? Bueno, por un lado, uno externalizar su poder, que tiene que ver fundamentalmente con la autonomía que tiene un Estado y la soberanía y el reconocimiento internacional como un Estado soberano en el concierto internacional. Otro elemento, otro atributo de estatidad tiene que ver con la institucionalización de su autoridad. Es decir, esto es lo que decía Max Weber de justamente del monopolio de la fuerza. Un Estado tiene que ser capaz de crear instituciones, por ejemplo, que garanticen el orden, que garanticen el cumplimiento de la ley sobre un territorio determinado, y estamos hablando de instituciones como la Fuerza de Seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía, Gendarmería, un sistema penal, un sistema jurídico, entre otros. Otro elemento clave del atributo de la estatidad tiene que ver justamente con diferenciar su control, dice Oslak, que son el conjunto de instituciones profesionalizadas para aplicaciones específicas. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, justamente que el Estado debe ser capaz de crear instituciones y formar funcionarios que lleven a cabo dichas funciones. Bueno, aquí tenemos todo el sistema impositivo, donde el Estado debe controlar y regular lo que tiene que ver los recursos, la redistribución de los ingresos, cómo administra esos recursos, todo lo que tiene que ver con garantizar servicios o derechos como educación y salud, todo lo que tiene que ver infraestructura, todo eso se referencia a lo material como atributo de la estatidad. Y como cuarto elemento de estatidad hace referencia a Oslak, que tiene que ver con lo simbólico, tiene que ver justamente con esa identidad nacional, tiene que ver con los símbolos patrios, el himno, un pasado en común, sentirse parte de un colectivo con una identidad que justamente el sistema educativo va a ser, en Argentina específicamente, el encargado de consolidar esa identidad de ser argentino. Partiendo de esto, vamos, ¿qué pasa fundamentalmente con nuestro país y qué pasa también en Santa Fe? Bueno, justamente la construcción del Estado Nacional y la construcción del Estado santafesino tiene que ver con un proceso complejo, no exento de tensiones políticas, culturales, fundamentalmente como punto de inicio en 1810. En 1810 vamos a tener un punto de partida, no vamos a tener el concepto de nación que hoy conocemos, porque sí, vamos a decir, la ley porteña tenía claros objetivos de romper vínculos con España, con la metrópolis, pero no había esa idea de nación, sí una idea de latinoamericanista, de libertad, pero no había esa idea de nación que hoy nosotros conocemos. Sí es un punto de partida y también es un punto de partida para la construcción del Estado. Oslak hace referencia a que en 1810, recién en 1880, se puede ver los atributos de estatidad, estas cualidades, estos cuatro atributos, donde podemos decir que realmente se conforma en ese momento histórico el Estado nacional. Pero bueno, este proceso que va de 1810 a 1880, hay momentos muy clave. Por ejemplo, el 1 de mayo de 1853, cuando se dicta la Constitución en el marco de la Confederación, pero ahí vamos a tener tensiones con Buenos Aires, el periodo de secesión, donde va a haber conflicto con las provincias del litoral, que recién esto, a partir de 1861, después de la batalla de Pavón, se empieza a unificar. Primero, hace referencia a Oslak que hay modalidades de penetración estatal, lo que va a permitir tener esos atributos de estatidad. Hay una correlación de estas modalidades de penetración estatal que le hace referencia a cuatro también. Una modalidad represiva, dice Oslak, ya las fuerzas militares no van a estar encargadas de el control o la defensa del territorio, de las fronteras externas, sino esa fuerza militar va a ser encargada de
institucionalizar el poder estatal, el poder centralizado de Buenos Aires. Y aquí es donde se va a dar la coacción, donde se va a disciplinar aquellos focos de poderes locales y regionales que venían de la época de los caudillos. Yo tomo el ejemplo aquí del Chacho Peñalosa y de lo que es de Felipe Varela. Después otro elemento habla de modalidad de penetración cooptativa, donde había intereses, pactos y alianzas entre la elite porteña y también la elite provinciales. Había una necesidad de unificar, de institucionalizar lo que tiene que ver un poder centralizado, un Estado. Y lo material comienza a partir de 1860 a unificarse un sistema tributario centralizado, nacional, que por el momento había distintos sistemas monetarios, administrativos, caminos muy precarios, también se comienza con el tendido de líneas férreas, y también fundamentalmente las aduanas, había aduanas interiores. Y lo ideológico, y aquí tiene que ver justamente, como hacíamos anteriormente, con la construcción de una identidad colectiva, de verme como argentino, no ya como jujeño, como salteño, como porteño y santafesino, sino verme en un espectro de una identidad nacional. Aquí es en el momento donde surge la historia o comienza a ponerse en práctica la historia mitrista, esa historia de grandes héroes, de San Martín, de Belgrano. Por eso la necesidad, luego a través de la ley 1420, de toda esa inmigración fundamentalmente que venía un 70% de Italia y de España, es que puedan tener, apropiarse de ese pasado en común, de esa identidad, cantar el himno, celebrar, conmemorar las fechas patrias, izar la bandera. Bueno, tiene que ver con todas esas modalidades de penetración. Hay algo que también Ogla pone en manifiesto, fundamentalmente tiene que ver con orden y progreso, que era un momento, es un lema positivista, justamente que tiene que ver con las oportunidades generadas por la demanda de productos agrícolas ganaderos, y aquí tiene que ver con el escenario mundial, división internacional de trabajo, economía centro-periferia, donde fundamentalmente Inglaterra demandaba materias primas, era una oportunidad histórica que tenían, ¿no es cierto?, las élites gobernantes de consolidar un Estado o institucionalizar un Estado de Buenos Aires al resto de la nación, del territorio, para imponer una nueva organización para garantizar la prosperidad económica. Bueno, hago referencia también ahí en el PowerPoint pueden ver la figura del Chacho Peñalosa y de Felipe Varela, que eran los grandes barreras, obstáculos que había en términos políticos para la implementación, la institucionalización de un poder centralizado, de una autoridad central que se reconoció a lo largo del territorio, y también para poner en marcha lo que es el modelo agroexportador. Se fueron dando en Argentina distintos modelos de Estado y sociedad donde fueron vinculando el mercado, la sociedad civil, el Estado, la política, y dieron lugar a distintos modelos. Guillermo O'Donnell habla, por ejemplo, de 1880 a 1916, la etapa del Estado liberal oligárquico. Por otro lado, diferencia fundamentalmente, hace esta clasificación para diferenciar lo que tiene que ver la etapa del radicalismo. De 1916 a 1930, Guillermo O'Donnell hace referencia del Estado liberal democrático. Después, en el 30, crisis de Wall Street, cambia, ¿no es cierto?, el rol del Estado a nivel mundial, políticas keynesianas, intervención del Estado en la economía, se abandona lo que era ese modelo económico de liberalismo económico, el laissez-faire, el Estado no intervenía en la economía, para dar paso a un nuevo modelo de Estado-sociedad que comienza a partir del 30. En Argentina, este modelo va a tener auge y se va a poner en práctica lo que muchos conocen como el Estado Nacional Popular con el peronismo. Y se va a mantener vigente hasta 1976. Ahí es un año decisivo
como dice Gabriel Di Meglio, porque es un punto de quiebre donde se da una interrupción, ¿no es cierto?, no solamente tipo constitucional, sino que tiene que ver con un terrorismo de Estado, donde vienen a modificar incluso la dictadura, decía, proceso de reorganización nacional, cambiar las bases económicas, sociales, políticas y culturales de la peor manera. Hasta 1976 en la Argentina, podemos decir que hubo de 1930 al 76 un modelo de Estado de bienestar con etapas como el desarrollismo, donde el Estado por ahí intervenía en mayor o menor medida en el mercado y su rol en la sociedad. Y también O'Donnell hace referencia al Estado burocrático autoritario que tiene que ver justamente con la época de Onganía. Y el Estado neoliberal con su máxima expresión en la época de Menem. Bien, con respecto al Estado liberal oligárquico, bueno, solo mencionar que algunos aspectos fundamentalmente tenían que ver con un proceso de modernización del Estado, la extensión de vía férrea, construcción de puertos, elevadores de granos, fundamentalmente todo vinculado a un modelo exportador con un fuerte endeudamiento externo de la Baring Brothers para poder modernizar el Estado. Ya las tierras se habían obtenido a través de conquistas, campañas de exterminio de los pueblos originarios, por ejemplo, lo que tiene que ver Roca al sur y Obligado y Fontana en la frontera norte, y fundamentalmente en este contexto van a impulsar lo que son las leyes laicas, las leyes que tienen que ver con fundamentalmente la educación, 1420, matrimonio civil, lo que tiene que ver el registro civil, nacimiento y defunciones, que ahora lo tiene el Estado y en su momento lo tenía la Iglesia. Perdón, en este sentido, ¿cómo se vincula la construcción del Estado provincial con esta construcción que vos estabas planteando del Estado-nación? Bueno, porque evidentemente ahí aparecen las tensiones, ¿no? Porque acá teníamos a Estanislao López hasta recordame, bueno. Estanislao muere en 1830 y... Bueno, toda una parte fundamental de la organización nacional sí, y donde tuvo una influencia muy grande también en la conformación del Estado formal, digamos, de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo podemos ahí vincular? Santa Fe es pionera justamente con el estatuto, ¿no es cierto? Si tomamos antecedentes de Constitución, tenemos el estatuto que va a impulsar justamente Estanislao López, es decir, como carta orgánica provincial, muy importante para la época, donde qué rol cumplían, por ejemplo, en la educación mixta entre mujeres y varones, que para la época era progresista. Sí, una Santa Fe para aquella época, porque estamos hablando para 1880, todavía Santa Fe no avanzaba mucho más de la zona de Callastá, ese era el límite geográfico hacia el norte. Después tenemos territorio indígena, que eran los territorios donde estaban los mocovíes, los avipones más hacia el norte. Reconquista recién se funda en 1872, para que tengamos idea, ¿no es cierto?, de la conformación territorial de Santa Fe. Todavía no la teníamos definida, una soberanía... Con las primeras olas migratorias, digamos. Claro, por el norte. es decir, van coincidencia en 1880 justamente con ese modelo agroexportador. Si bien, por ejemplo, acá en Santa Fe tenemos las primeras colonias agrícolas que va a ser en Esperanza, pero todo lo que es la región norte era lo que la generación del 80 llamaba el desierto, es decir, que de una fuerte connotación racista, ¿no es cierto? Y algo que hay que decir, Mario, aquí, el proyecto de la generación del 80 tenía que ver con un proyecto monocultural y excluyente. Primero, actores de la época, los aborígenes o los indios, como quiero llamarlo, no formaban parte de este proyecto. Es más, había que reducirlo, exterminarlo, y por otro lado el gaucho, otro actor social clave en la época del proceso de construcción nacional, con las guerras de independencia, un actor clave, un actor social que fue dejado de lado en este proyecto, el proyecto hegemónico, cultural, ¿no es cierto?, que tenía un espejo muy claro que era Europa. Lo local, con tradiciones hispánicas y tradiciones
En locales era lo bárbaro, civilización y barbarie, eso que atravesaba. Sí. Por eso es muy importante lo que vos decís, pero se toma el antecedente del Estatuto de Santa Fe. Y hay otra cosa que quiero referirme aquí, que va a ser la Constitución, que realmente me parece que hay que comenzar a analizar y a estudiar, sobre todo porque hace muy poco en Santa Fe se reformó la Constitución. La Constitución de 1821, cuando era gobernador Enrique Mosca, impulsada en su mayoría por el Partido Demócrata Progresista, 1921. Que no se puso en vigencia. ¿Quién la va a poner en vigencia? Que va a ser un antecedente del constitucionalismo social, fundamentalmente que habrá una experiencia en México en 1917, la va a poner en práctica en 1932 el gobernador elegido democráticamente, que va a ser Luciano Molinas, que va a ser destituido en 1935 por los conservadores con una intervención federal. Luciano Molina va a poner en práctica justamente esta constitución que se había plasmado en el gobierno en 1921, el gobierno de Enrique Mosca, pero que no se puso en práctica, y tiene cosas muy importantes. Por ejemplo, la jornada limitada de 8 horas, por ejemplo, que tiene que ver el acceso a cargos públicos entre mujeres y varones, fundamentalmente el voto femenino, 28 años antes que se haga ley, ¿no es cierto?, el voto femenino que es un proceso, ¿no es cierto?, Alicia Moro de Justo, todo, pero ya... San Juan. Exactamente, pero con digo, los cantónimos, el cantónimo, como te decía Mario, lo progresista y lo revolucionario de la Constitución que se va a poner en práctica con Luciano, que lamentablemente, bueno, fue destituido por los conservadores. Otro dato importante, quitar, por ejemplo, gravámenes a los productos de la canasta básica, primera necesidad, quitar impuestos. Sería, bueno, quitémosles el IVA, ¿no es cierto?, el impuesto de valor agregado al asado, a la carne, a la polenta, a la harina, o por lo menos hoy tendríamos que hacer una reforma del punto de vista impositivo más equitativo. No puedo pagar un mismo IVA una persona que compra un Mercedes-Benz que aquel que compra alimentos. No puede Sin duda esto tiene que haber estado también de algún modo forzado por las primeras protestas y organizaciones obreras. Sí, también tenemos que tener en cuenta que los inmigrantes cuando llegan al país no solamente traen sus tradiciones, traen su religión, su lengua, parte de su cultura, sino que traen su ideología. Gran problema para estos muchachos donde no querían democratizar el poder y no querían justamente un Estado que garantice derechos laborales y sociales. Tan así que el centenario se celebra con la nación en estado de sitio. Exactamente. Por las protestas que se venían dando. Pero ¿cuál fue la respuesta del Estado? Y esto es importante. La respuesta del Estado fue la indiferencia, por un lado, o la represión. Hay dos leyes antiobreras que eran para combatir a los anarquistas y los socialistas que van a hacer lo que van a dar origen al movimiento obrero, que va a ser la ley de residencia y la ley de defensa social. La ley de residencia era que podían expulsar en 3 días a cualquier ciudadano extranjero que haya cometido disturbios sin un proceso penal. Y la ley de defensa social limitar la libertad de expresión, las huelgas, los movimientos, en fin. Bien. Para ir cerrando esta primera intervención, entonces, le vamos a decir a los cursantes que vamos a estar, hay una instancia de consulta, obviamente, donde en la misma plataforma pueden hacer sus consultas, que van a ser contestadas, y también, por supuesto, la instancia de evaluación que oportunamente vamos a subir de esta unidad. Si querés ir redondeando y cerrando la unidad, damos... Sí, sintetizando, Mario, la verdad que, bueno, yo voy a dejar en la plataforma un Power muy importante donde uno puede profundizar en material bibliográfico lo que tiene que ver justamente con los distintos modelos de Estado-sociedad, donde llegamos a el periodo de lo que fue el peronismo, con todas esas demandas históricas que había en el movimiento obrero. La respuesta no fue la represión, como decimos nosotros, la indiferencia, sino hacer ley, el reconocimiento de los sindicatos en el Estado. Pasamos por distintas etapas, ¿no es cierto? Luego pasamos una etapa, lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado y fundamentalmente con el neoliberalismo, que tiene
similitudes, ¿no es cierto? Si uno busca elementos en comunes de la última dictadura militar, el terrorismo de Estado, el gobierno de Carlos Saúl Menem, el gobierno de Mauricio Macri y de Milei, hay elementos en común con respecto a la matriz económica. Entonces, bueno, donde el Estado se aleja, donde el mercado ocupa el lugar del Estado, donde el Estado se achica el rol del Estado es un rol básico y donde se cree que el mercado va a resolver las problemáticas y las demandas sociales, y bueno, quedó en la vista y se ve en la actualidad y también en los procesos históricos qué ha pasado cuando el Estado se alejó y cuando el mercado, el Dios mercado, le dicen ellos, lo resuelven todo, los índices de subocupación, pobreza y desindustrialización en nuestro país. Pero bueno, todo esto va a estar plasmado en la plataforma, va a haber un power, un recorrido histórico, va a haber material también, esto que estaba comentando, para ir analizando un poquito lo que tiene que ver el contexto nacional de construcción del Estado y también el Estado santafesino, cómo se fue forjando. Bueno, Pablo, muchas gracias. Por supuesto, muy claro y completo. Y nos continuamos viendo en la plataforma, como les decíamos, para cualquier consulta. Muchas gracias por acompañarnos y nos seguimos viendo.